Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en esta emisión especial desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que este 2025 llega a su edición número 46 con un amplio y destacado programa cultural, diversas novedades editoriales, Oaxaca como invitado especial, además de contar con la presencia de destacados autores, editores y lectores, quienes ya se han dado cita entre los pasillos de este emblemático y majestuoso recinto. Acompáñanos a ver cómo se han vivido estos días en la FIL. Como cada año, el Palacio de Minería abre sus puertas a esta fiesta del libro organizada por la UNAM a través de la Facultad de Ingeniería y el apoyo de destacadas entidades universitarias. En esta ocasión, más de 1000 eventos conforman la oferta cultural, en donde destacan presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, talleres y por supuesto la destacada oferta que Oaxaca ofrece y que fusiona la literatura, el arte y la música tradicional, sin dejar de mencionar a los 155 expositores y 443 sellos editoriales participantes. Esta feria del libro cuenta además con importantes jornadas como la de novela negra, cómic o poesía, además de rendir homenaje a destacados autores como Rosario Castellanos, Emilio Carballido, Luis Espota, entre muchos otros. Así que sin más, vamos a comenzar esta emisión. Esta es tan solo una pequeña muestra de todo lo que preparamos para el programa de hoy. Año con año, los pasillos del Palacio de Minería son testigos del gran ambiente que se vive en la FIL. Desde quienes están en busca de un libro especial, aquellos que desean encontrarse con su autor favorito o quienes se dejan sorprender por alguna de las decenas de actividades que aquí se realizan. Vamos a conocer cómo han vivido los asistentes estos días en la FIL. Samuel nos adentra en el corazón de esta fiesta literaria. Cada año el Palacio de Minería organiza la Feria Internacional del Libro, dándonos una vista a la literatura de todos los géneros en la que nos podemos sumergir gracias a la lectura. Demos un paseo por la FIL 46. Sin importar cuál sea tu interés, ciencia ficción, historia, novela, infantil, religioso o cualquier otro género que se te ocurra, dentro de este edificio emblemático lo puedes encontrar. Justo reunir tantos libros a tantas personas y que las personas sean tan amables ayuda mucho como a también como a compartir esta parte de los libros. La verdad es que este año creo que está muy bien organizado. Tenemos muchas actividades durante todos los días. Creo que está muy variado también la oferta que se está generando y pues siempre es un gran spot para poder seguir compartiendo el hábito de la lectura, que creo que es importante tener estos foros. Cualquier día que decidas asistir a esta FIL 2025, podrás disfrutar del ambiente generado por los asistentes que comparten el mismo aprecio por el olor al libro nuevo. Nutre mucho ver la ciudadanía llenando estos espacios y nos damos cuenta de que sí tenemos el interés de leer y simplemente hay que tener buenas historias y buenos mensajes que compartir, ¿no? La verdad es que está interesante sobre todo conocer qué le gusta a la gente fuera de como lo comercial. O sea, como que toda esta parte que tal vez ves un libro interesante que dices, oye, me encanta la portada, ¿de qué va ese? Entonces me gusta mucho esa parte de poder conversar y tratar de que la gente se lleve un buen momento y un buen libro. Al ser parte de la FIL, aprendes a conocer a la gente por los libros que decide comprar. Sin importar cómo se vea, descubres que lo que en realidad te muestra su alma son sus gustos literarios que reflejan experiencias y anhelos. Me gusta a mí venir muy continuamente cada año, tanto a la del Poli como a la de la UNAM, porque hay que cambiar libros, algunos otros libros nuevos, información nueva, y ver qué hay, ¿no? La FIL del Palacio de Minería, además de ser una de las muestras más grandes de libros en la Ciudad de México y de llevar a cabo diversidad de conferencias, también es el paso a descubrir un mundo muy interesante, como en este caso donde el invitado es el estado de Oaxaca. No dudes en asistir antes de que termine para que vivas la experiencia y disfrutes de todo lo que un libro puede ofrecerte.
¿Estás en busca de una nueva lectura o simplemente estás indeciso sobre qué libro leer? Aquí te van algunas recomendaciones que nos hace la comunidad universitaria. Renata salió a preguntarle a las y los jóvenes sobre su libro favorito, ese que desean compartir con todos, pues lo consideran una lectura imperdible. Vamos a conocer más historias a través de los libros que nos recomiendan las y los universitarios. La edición 46 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería ya está aquí. Y si aún no sabes cuál será tu siguiente adquisición entre los más de 70 autores que estarán presentes en la FIL, aquí te dejamos algunas recomendaciones sobre qué están leyendo las, les y los universitarios. Pues tengo el libro de Indócil de Laura Ortiz Gómez, que es una escritora colombiana. Este libro lo estoy leyendo porque hace como un año me encontré con un libro de cuentos de ella que se llama Sofoco y me movió muchísimo. Me encantó lo que hace con la escritura y cómo retrata Colombia y el conflicto, pero también el cariño y el paisaje. Y entonces este libro en realidad apenas lo empecé, es una novela. Sí, bueno, yo estoy leyendo Autoipas porque hace poquito estaba leyendo a Karl Marx y habla mucho de cosas bien políticas y así. Entonces quise ver algo más humano sobre la humanización hacia nuestros seres queridos y sobre todo el cómo la vida nos pone ciertas pruebas y la mayoría no las pasamos. Hablando de cosas bueno, él lo dice de humanos, o sea, como el amor y todas esas cosas, sobre todo de la tristeza. Estoy leyendo La hipótesis del amor de Ali Hazelwood. Pues es romance, básicamente voy empezando justo hace unos minutos, entonces pues es sobre una chica que está haciendo un doctorado, pero parece que se enamora de uno de los doctores más importantes de la escuela donde está estudiando y pues bueno, resulta un lío. Estoy leyendo Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Lo escogí porque, bueno, en mi familia siempre se me ha inculcado mucho la lectura y las novelas de capa y espada me gustan demasiado, como que se me hacen de mucha aventura y me generan mucha imaginación. Hola, pues bueno, me llamo Daniela. Estoy leyendo actualmente Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. El libro trata sobre una familia de hermanas que aparte ya son como grandes para esa época, de 20 y tantos años, que están buscando, que los papás están buscando con quién se casen. Después de escuchar a todos, sin duda mi siguiente lectura será Dócil de Laura Ortiz. ¿A ti cuál te llamó más la atención? Recuerda que la FIL te espera en el Palacio de Minería del 21 de febrero al 2 de marzo. Ahí nos leemos. Y ya que hablamos de libros, vamos a conocer uno editado por Libros UNAM, la propuesta literaria del ganador del Premio Novela Juvenil Universo de Letras de la UNAM. El joven escritor José Luis Salazar nos presenta su primer libro, Sonautas, el cual nos lleva por un mundo en el que la realidad se modifica a través de los sonidos. Vamos a conocerlo. En este mundo podemos crear materia con el sonido de las palabras. Las palabras pueden modificar la realidad. Es la premisa de Sonautas, primera obra del autor José Luis Salazar, que profundiza en un viaje de autodescubrimiento a través de la ficción. Empezó como un proyecto pandémico en el que yo tenía un poco la historia de hacer una novela musical. Y a mí lo que me interesaba como experimento era poner la música al servicio de la literatura, no la literatura al servicio de la música. En ese sentido, mi propia treta me jugó para bien porque empecé a notar que no era del todo musical, era sumamente sonora, ¿no? Entonces se encontraba este aspecto de sinestesia que el personaje haya como una especie de descubrimiento de superpoder. Los personajes que dan vida a la obra están basados en personas y experiencias cercanas al autor, quien nos cuenta cómo nació la inspiración para su personaje principal, de quien nunca conocemos el nombre, pero sabemos que se aísla del mundo con sus audífonos y los videojuegos para vivir sus aventuras. Yo tuve un compañero en la prepa que a mí me contaba que él vivía nada más con su abuelo. Y siempre fue muy hermético, siempre fue muy
cerrado hacia sí mismo, cosa que yo también era, pero él era muchísimo más, ¿no? Él, a diferencia de los audífonos, usaba un Game Boy, ¿no? Que fue una manera también de abstraerse de la realidad, ¿no? Los dilemas que enfrenta el grupo de amigos en la obra Sonautas nos harán empatizar con sus historias de inmediato. La amistad, el amor, la depresión, la soledad, el abuso escolar, así como enfrentar un duelo, son temas notables que nos sumergen en esta narrativa. El personaje, como que de alguna manera, una de las etapas que sufre casi a lo largo de toda la novela es reconocer, o sea, para empezar a reconocer que hay un duelo ahí que ni siquiera él sabe que existe, ¿no? Pero pues lo tiene como una sombra, piedra, losa en la espalda y carga con ella, ¿no? Y a su vez algo que se le facilita, o sea, como su ayuda para cargar con este peso no reconocido del duelo, es la misma música. Sonautas es una novela que nos invita a reflexionar quiénes somos, que se atreve a jugar con las palabras a partir de recursos visuales y narrativos que la posicionan dentro de lo experimental. Es una obra que te emocionará en cada aventura de los protagonistas y podrás encontrarla en formato digital y físico en Libros UNAM. Además de la FIL Minería, a lo largo del año se realizan diversas ferias de libro en distintas entidades de la UNAM que tienen como objetivo acercar a las y los universitarios al gran universo literario y la cultura de distintos países. Hace unos días Gerardo se fue a dar una vuelta por la FIL UNAM. Vamos a ver qué se encontró. Este 2025, la segunda edición internacional de la FIL UNAM se llevó a cabo en la Facultad de Medicina, con Venezuela como país invitado. Este es el recuento. La FIL UNAM es un esfuerzo que hace nuestra organización sindical, el STUNAM, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, por acercar no solamente a las trabajadoras y a los trabajadores, sino a toda la comunidad universitaria con los libros, con la lectura, con las personas que se dedican a la comercialización de libros, pero no nada más con eso, sino con la experiencia de la lectura. México sin duda ha sido el centro de la confluencia cultural más profunda de nuestro continente, y que tengan la deferencia de invitarnos a Venezuela como país para que presentemos lo que hemos venido haciendo en los últimos 26 años, pero también en la historia de la literatura, de la novela, de la escritura sociopolítica, sociológica, económica de Venezuela. Es un gran honor para nosotros y bueno, a eso vinimos, a presentar esta playa de escritores y escritoras venezolanos y venezolanas que en los últimos, sobre todo 26 años, ha vivido un proceso de democratización cultural muy importante. Estamos invitando a países con los que nos sentimos completamente identificados con sus luchas, con su historia, con sus ideales. Eso es básicamente lo que nos va guiando a quienes vamos a invitar. En la primera edición de que fue internacional estuvo Cuba. Ellos fueron el país invitado. Nos identificamos con el pueblo cubano de distintas maneras y también con el pueblo venezolano. Al dar la vuelta, ahora sí que encontré mucho tipo de lectura, tanto lectura como cultura general hasta libros científicos, y la verdad eso está padrísimo, ya que pues están súper accesibles. La verdad recomiendo mucho venir a darse la vuelta. Tranquilamente tenemos 35 editoriales participando. Lo que queremos es que todo el mundo esté aquí para adquirir libros, para escuchar, para abrir el horizonte de cómo pensamos, de cómo somos y de cómo vemos el mundo.
Como parte de las jornadas juveniles de la FIL Minería, se realizaron diferentes actividades que tienen como propósito justamente acercar a las y los jóvenes al gran universo literario. Una de ellas fue la mesa redonda sobre poesía en la era de TikTok, en la que participó Mar Alafita, quien ha hecho una gran labor para promocionar la poesía de formas muy creativas, y es por eso que hoy estamos muy contentos de poder platicar contigo. Mar, ¿cómo estás? Muy bien, Viri, muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias, bienvenida a la FIL, y me gustaría que comenzáramos nuestra charla, pues que nos platicaras un poquito acerca de tu acercamiento con la poesía. ¿Cómo fue ese primer momento con este gran género? Mira, yo siempre siento que es como muy romántico decir, ay, empecé la secundaria con los concursos de oratoria, de declamación y tal, que aunque es cierto, yo siento que me metí de lleno a finales de 2018 y 2019. ¿Por qué? Me imagino que aquí en Ciudad de México pasó algo similar, pero allá en Puebla, en esos años se popularizó muchísimo los slams de poesía. Entonces me encantaba ver cómo llegaban a los escenarios, utilizaban el cuerpo para apropiarse como de la palabra. Yo dije, yo quiero hacer eso. Y hablando de los slams, precisamente me llama la atención de esta gran actividad que realizas, porque muchas veces podríamos pensar que la poesía está en otro nivel, que a lo mejor no es para todos, y tú rompes con esa barrera, Mar. Me gustaría que nos compartieras acerca de todas estas actividades, jornadas que realizas, incluso también para promover pues el talento local. Platícanos de ellas. Sí, pues desde hace 5 años tengo, bueno, más bien, este año va a cumplir su 6º aniversario, un círculo de lecturas que ya afortunadamente está afiliado al Fondo de Cultura Económica, que es Amanoche. Nosotros nos movemos en 4 principios: hacer espacios seguros, democráticos, descentralizados y participativos. Entonces, a partir de esta consigna, tratamos que las diferentes expresiones artísticas enfocadas en la palabra también se vayan democratizando y descentralizando. Entonces, hacemos diferentes festivales, presentaciones. El Ruge Comuní es uno de ellos, que se celebra en el marco del 8M, donde congregamos a diferentes escritoras, ya de gracias al cielo, muchas partes de la República, para que puedan presentar sus obras, ¿no? Entonces, parte como que de la idea de descentralizar y democratizar también nos permite bajar el arte de ser, ya sabes, un elemento de consumo amplísimo y lujoso, a algo más divertido, lúdico, accesible, en el que todas y todos y todes puedan participar. Y es que justamente la poesía nos da la oportunidad pues de hacer también esta crítica social, también de opinar un poco de lo que está pasando en nuestro país, alrededor del mundo. ¿Cómo has hecho tú este transitar entre la poesía e incluso el activismo? Eso está muy interesante, porque de hecho yo cuando inicié en 2018-2019 a escribir textos, iban mucho conforme a la situación que se vivía en Puebla, que eran los feminicidios, las desapariciones forzadas, ¿no? Estos abusos sistémicos e históricos en contra de las mujeres y de las infancias. Y justamente pensaba que como el arte no solamente es un elemento kantiano de hacer por hacer, ¿no? Sino que genuinamente es una herramienta en la cual nosotros también podemos sensibilizar y empatizar con las otras personas, empezamos a utilizarla, y digo empezamos porque fue un movimiento de muchas personas, a utilizarla como una herramienta justamente de visibilización. Afortunadamente he tenido la facilidad de participar en diferentes talleres, foros, ponencias, en las cuales hablamos de eso, cómo la poesía se vuelve una herramienta de enunciación, de visibilización y de como posicionarnos, ¿no?, en el papel del otro, más allá de la empatía, como vivir ese momento para que también las personas, quienes están escuchando, puedan decir, ¿sabes qué? Esto sé que pasa, pero ya estoy tan acostumbrada que ya lo paso desapercibido. Entonces, a partir de esto que estoy escuchando, es algo que nuevamente vuelvo a traer y me hago consciente de eso y no lo dejo pasar de largo. Y empatizas, ¿no? Claro. Incluso. Hoy estamos en el marco de la FIL Minería y sobre todo hablando contigo de esta jornada, las jornadas juveniles. Y me gustaría que nos platicaras de esto precisamente, el acercar la poesía, la de literatura en general, a los jóvenes hoy en día en todas estas plataformas, en las redes sociales que hoy tenemos pues al alcance de todos. Claro, el primer paso yo siento que es dejar de hacer la poesía un elemento solemne. O sea, como que toda esta cuestión súper aburridísima, lo que te decía al principio, ¿no? De los concursos de oratoria, de declamación, o sea, como que dejarlo de lado y empezarle a enseñar a nuestras infancias cómo podemos hablar de afectos. O sea, yo creo que ese es como el primer paso, porque es lo que
todas y todos conocemos, ¿no? O sea, cómo nuestros sentimientos van manifestándose en cuanto a que el primer enamoramiento, en cuanto a que estás frustrada con algo, en cuanto a que sientes como una injusticia, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, como que a partir de eso, decir que podemos transformar, que podemos crear un simple concepto en algo bello, en algo estético. Y el uso de las redes sociales es algo que ha facilitado mucho eso, porque de repente escuchas a muchísimas escritoras y escritores independientes que están trabajando aquí en Ciudad de México, en Puebla, en Hidalgo, en Chiapas, en Oaxaca, y que de repente justamente a partir de estos afectos conectan con sus oyentes, o bueno, antes eran televidentes, ¿no? Ahora son teléfono videntes. Y entonces ahí las juventudes es cuando empiezan a decir, ¿sabes qué? Yo también quiero un espacio. Y no solamente se hacen como círculos de lectura, sino también se vuelven círculos de escritura, talleres, collage. O sea, y como que la dinámica justamente se va descentralizando de lo que hablábamos hace rato y empiezan a acercarse. Entonces ya las herramientas de difusión, ahora los TikToks, los Reels, ¿no? O sea, los GIFs, los memes, son increíbles porque justamente rompen con esta burbuja solemne y van empezando como a bajar todo eso a un nivel no como básico, sino como más amistoso, más digerible. Eso está muy bonito, Mar. Me encanta que la gran labor que has hecho hoy se ve traducida en estos 2 ejemplares que tenemos atrás, de los cuales me gustaría que nos platicaras un poco. Claro, el primero es El Ruge como Niña, que como te decía hace rato es un proyecto homónimo al festival. Aquí estamos reuniendo a 20 escritoras de diferentes estados de la República, de Ciudad de México, Estado de México, de Hidalgo, de Guanajuato, de Chiapas, de Puebla, y nuestra tarea era como hablar de la poesía, pero a partir de la óptica de lo femenino, las maternidades, el amor lesboafectivo, ¿no? Los cuerpos menstruantes, las violencias a las infancias, el hecho de ser mujer en el siglo XXI, ¿no? Y el otro es mi obra Transgresiones Divinas, que es un poemario sexo religioso en el cual yo trato de abordar y romper como con esta mítica de la ceremonia en la que las novicias pasan a ser monjas, donde se casan con Dios, y digo, bueno, ¿qué pasaría si Dios fuera un amante genuino y nosotros pudiéramos decirle cara a cara qué es lo que pensamos de su desempeño, ¿no? O sea, tanto de el cómo nos habla hasta lo más onírico, lo más sensorial, lo más como incluso acuoso. Y pues nada, o sea, ambos salieron el año pasado. Me gusta mucho porque siempre van como con esta cuestión de la transgresión, ¿no? De hacer algo subversivo a partir de la poesía y desde lo femenino también. Mar, pues muchísimas felicidades, muchas gracias por esta plática y felicidades por la gran labor que realizas. Invitamos a todos pues, a que te sigan en tus redes sociales para que se acerquen más justamente a este gran universo. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues nosotros seguimos con más información porque ahora vamos a conocer otra propuesta literaria de 2 jóvenes egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Vamos a ver de qué se trata el libro Cementerio de Palabras. En esta era donde el lenguaje parece simplificarse cada vez más, Cementerio de Palabras, escrito por Cintia y Natalia, surge como una fascinante invitación a rescatar aquellos términos que por el desuso o el desconocimiento parecen haber quedado en el olvido de nuestro vocabulario. Y hay alguien que necesita, en nuestro caso, retomarlas, o sea, como si fueran medio zombies, desenterrarlas y darles una nueva visión y una nueva utilidad, porque una palabra en desuso para nosotras es lo que consideraríamos la muerte para ellas, ¿no? A cada palabra de este particular diccionario le corresponde una fotografía y un relato de horror, en el cual se emplea dicha palabra para ser contado. El objetivo de estas 2 autoras, egresadas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es hacer un tributo a la riqueza del lenguaje y al mismo tiempo evocar una reflexión sobre las pesadillas que día a día se viven en la realidad latinoamericana. El Cementerio de Palabras es una combinación entre diccionario, libro de cuentos y álbum fotográfico. Las semillas de este libro son fotografías y palabras. Cintia y yo utilizamos esas semillas para desarrollar las historias. Tiene una connotación muy social.
¿no? O sea, vienen historias acerca de tragedias mexicanas, tragedias latinoamericanas, que si bien no las vemos, o sea, de frente, sí existen. Y Cementerio es eso, es nuestra plataforma para compartir nuestra parte social y las historias que nos han pegado en esta ocasión durante el año. La música también se anexa a la experiencia de leer, pues un código de Spotify te dirige a una lista de reproducción con piezas que pueden acompañar esta lectura, que representó un gran desafío para Cintia y Natalia. El reto principal para poder hacerlo tangible fue esta parte de financiamiento, y la solución fue un esquema artesanal. Literalmente el equipo editorial cortó el papel, lo cosió y también buscó esta forma de hacer posible que fuera un ataúd. El trabajo de impresión corre a cargo de Aquelarre de Tinta, una editorial independiente hecha por alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras, que da lugar a que este pequeño ataúd se abra para dejar escapar de la muerte a sus palabras y enriquecer el vocabulario de sus lectores, con un viaje donde cada término guarda una pequeña parte de nuestra historia. Y si ya andas por el centro de la ciudad y buscas otra opción para acercarte al arte y la cultura, entonces no puedes dejar de visitar el Museo Universitario del Chopo, porque siempre tienen interesantes propuestas, como lo es la exposición Inmersión, una instalación que nos lleva por un viaje a través de los colores y la luz. Vamos a visitarla de la mano de Alma y Samuel. Acompáñanos al Museo Universitario del Chopo para sumergirnos en esta nueva instalación que nos presenta Cristian Camacho. Inmersión, formas del cuerpo líquido, es una exposición que se inauguró el 1 de febrero, en la cual el artista transita entre la pintura, la escultura y el video, para hacer una reflexión acerca de los colores y la refracción de la luz dentro del agua. Nada más cruzar las puertas del museo pudimos ver esta lona de varios colores colgada, que iba desde el techo hasta el suelo. Al estar frente a estos colores, decidimos tomarnos fotos y videos, pues es bastante imponente. Ya después pasamos a la parte de abajo de la lona, donde se escuchaban sonidos de agua, que estaban acompañados de un visual en el que observamos cómo sumergen la lona en una gran piscina, para demostrar los cambios que el agua produce en la luz. Durante su visita a esta instalación, no duden en tomarse su tiempo para sentarse y platicar, así como Alma y yo lo hicimos. Esta instalación estará disponible hasta el 18 de mayo, pero asistan lo más pronto posible para disfrutar de esta experiencia. Llegamos al final de esta emisión desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un espacio que celebra el amor por los libros, la historia y la cultura. Aún estás a tiempo de visitar esta fiesta literaria en los últimos días de esta edición, pero para que complementes tus planes y actividades de fin de semana, te dejamos como siempre con nuestras recomendaciones en la cartelera semanal. Nosotros nos despedimos, pero recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para que juntos sigamos dándole una mirada a nuestra universidad. Hasta entonces. 21ª Carrera Nocturna. La Dirección General del Deporte Universitario invita a la comunidad UNAM a su ya tradicional recorrido nocturno de 8 kilómetros, que este 2025 conmemora los 120 años de la Facultad de Odontología. And Lee no Ghost Just a Shell. Conoce el proyecto de 3 artistas franceses, quienes a través de la animación dieron vida a su personaje de manga, Anne Lee, con piezas audiovisuales que reflexionan sobre la conciencia humana y la inteligencia artificial. La naturaleza íntima de la vida. Con más de 200 obras, el Colegio de San Ildefonso alberga el trabajo del pintor alemán Ernest Semisch, cuyo legado captura la agitación, el sufrimiento y la búsqueda de significado en medio de la adversidad. Taller de realización de cortometraje. Aprende las bases teóricas y prácticas de la producción cinematográfica profesional y realiza un cortometraje en equipo con instrumentos de fácil acceso y poco presupuesto.